Hola a todos, que Dios les bendiga nuevamente. Les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. En estos momentos vamos a continuar con lo que es estas 4 lecciones con base a lo que es la epístola de Judas. Vamos a estar en lo que es la lección número 3, recordando que hay muchos temas que la palabra de Dios presenta y que es necesario considerarlos, prestar atención a esos detalles, como por ejemplo estar en defensa de la fe, algo que es de mucha necesidad en todos los tiempos de lo que es la era cristiana y que es fundamental en la iglesia, que es fundamental en cada uno de los miembros que componen la iglesia del Señor. Así que en estos momentos vamos a iniciar con esta lección y vamos a estar en los versículos del 11 al 18. Del 11 al 18. Y aquí vamos a aprender bastante. Hemos estado hablando un poco de lo que es los falsos maestros, cuáles son algunas actitudes, pero en estos momentos vamos a ver que en este texto se nos muestra lo que es condenación y comparación. A aquellas personas se les va a condenar y para dar a entender cómo eso actuar, se le van a comparar con 3 personajes que han aparecido en diferentes textos de la palabra de Dios. Podemos leer este versículo 11 que dice de la siguiente manera: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí en este texto nosotros encontramos una información que nos deja claro que estas personas a quienes se le están utilizando para compararlos, estas personas quedaron en récord con un ejemplo totalmente negativo y tienen el propósito de que nosotros podamos ver estas características y podamos identificar a estas personas. Las comparaciones aquí o la comparación de los falsos maestros es con estos 3 hombres, con Caín, con Balaán y con Coré. Cuando hablamos de Caín, nosotros podemos ir a Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 8. Cuando vamos a hablar de Balaam, podemos ir a Números capítulo 22 al capítulo 24. Y cuando queremos hablar de Coré, podemos ir a Números 16. Pero aquí nosotros vamos a ver cómo se inicia y dice: ay de los falsos maestros. ¿Qué significa ese ay? Ese ay es esta palabra una expresión que lo que da a entender es algo amargo que va a venir hacia estas personas. Una palabra que encontramos 50 veces aproximadamente en la Biblia. Ahí tiene que ver con que Dios no va a pasar por alto su infidelidad y sabe, tiene el conocimiento de lo que aquellos están haciendo. Ahí tiene que ver con una excavación primaria de dolor. Ahí tiene que ver con la condenación que viene hacia ellos. Así que esto es como empieza este versículo, diciéndoles que a estas personas van a recibir condenación. Algo que no va a ser hermoso, algo que pues va a ser duro. La ira de Dios. Así que es algo fuerte esto. Pero ¿por qué es que aquí se dan estas comparaciones? Vemos que se dice porque andan estos falsos maestros como Caín. Cuando hablamos de Caín hay varias características que podemos considerar. Matan a su hermano. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 4, aparte de que vemos estos detalles, podemos ver que Caín
era un falso adorador. Él había escuchado la palabra de Dios al igual que su hermano. Sin embargo, lo que él ofreció ni él fueron de agrado a Dios. Así que su adoración no fue aceptada. Su adoración no fue buena, no fue agradable. No buscó hacer lo mismo que Abel. No buscó obedecer a la voluntad de Dios. Un falso adorador que no entrega lo que Dios pide en su palabra. Podemos ver que Caín tenía otras características. Caín era un envidioso. La envidia, cuando alguien tiene estas características en otras personas que hacen lo correcto y no les gusta, pues buscan hacer más daño. La envidia, nosotros podemos ver que es cuando él ve a su hermano dando lo mejor a Dios. La envidia de ver cómo trajo algo que era aceptable. Caín era un asesino, como lo mencionamos. Nosotros recordamos las palabras tan horribles cuando se le preguntan dónde está su hermano. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué palabra más feas utiliza este hombre? Bueno, un asesino que no cuida de su hermano. Así que más bien fue conducido al error y fue y mató a su propio hermano. Aquí nosotros vemos a alguien que muestra malas intenciones, que es del maligno. Imaginémonos esto. Caín era un hombre que no obedeció la palabra del Señor. No fue un adorador que lo hacía de manera correcta, no contestaba de forma correcta, no buscó el arrepentimiento. Nosotros podemos ver que en el contenido de la Biblia se dan descripciones de él. Por ejemplo, el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 12, hace una descripción de él. Lo describe como del maligno. Lo describe así porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan lo describe así, da un testimonio de Caín. ¿Y por qué? Porque lo que se dice de él era malo. Alguien que no tenía lo bueno, alguien que no amaba a su hermano, un falso adorador. Vemos también a Balaán. Cuando hablamos de Balaán, nosotros vemos que por lucro, por dinero, dan mal consejo. Balaán tiene una historia que realmente es muy importante considerar. Balaán al inicio era un profeta del Señor, un profeta que es alguien, en aquel tiempo entendemos que era alguien que hablaba en vez de Dios al pueblo, y él tenía que hablar lo correcto. Deuteronomio capítulo 18. Un profeta de Dios, y él tenía una buena fama, él tenía gran fama, era reconocido por hacer una gran labor. Un profeta que la frase era que al que él bendijera sería bendecido, al que él maldijera sería maldecido. Vemos Números 22 del 5 al 6. Él daba el mensaje del Señor. Al principio, ¿qué decía él a los mensajeros de Balac? Que él solo hablaría lo que el Señor le dijere. Eso era lo que debía de hacer un hombre de Dios, hablar solo la palabra de Dios. Pero Balac quería que maldijera a Israel. Balaam debía de mantener solo ese mensaje. Y muchas veces fue advertido, inclusive por un asna, imaginémonos esto, por un ángel. Pero ¿saben qué? Este hombre deseó tener más ganancia, se lanzó por lucro, se dejó llevar por el dinero, por la ambición. Él deseaba obtener ganancia, pero ¿qué? Por nada él iba a maldecir al pueblo de Israel. Él quería obtener algo. Números 24:12. Así que las características de este hombre realmente son muy fuertes. Él deseaba la ganancia, pero no haciendo arbitrariedad y cambiando el mensaje así como así, pero por lucro cambió el mensaje. ¿Cuál fue el consejo que dio a Balac? Imaginémonos qué fuertes las características de él.
este hombre le da consejo de poner tropiezo al pueblo de Israel, llevando a las mujeres moabitas. El pueblo de Israel no podía mezclarse. ¿Por qué? Porque estas mujeres, en este caso específicamente, hablamos de que eran adúlteras, eran personas que eran idólatras, eran malas, no estaban haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Aquí vemos el gran consejo que le da él, pero un gran consejo malo y destructivo. Era un profeta que él tuvo un gran trabajo, visiones, sueños, escuchó la palabra del Señor, pero ahora está en un camino oscuro y de mal ejemplo y que ha quedado en récord hasta nosotros. El consejo de Balaán es demostrado en Números capítulo 31, versículos 15 al 16. Así que vemos estos detalles como tal. Balaán dio consejos muy malos y tuvo un resultado muy fuerte. ¿Cuáles? Bueno, el resultado fue que el pueblo de Israel fornicara. Imaginémonos que este pueblo entonces dañó su pureza. El resultado fue de ofrecer sacrificios a dioses paganos. Cambiaron la adoración. El resultado fue de postrar al pueblo en la idolatría. Cambiaron la gloria de Dios, la gloria que Dios no comparte con nadie. Y como resultado, la muerte de un montón de personas. Si así no me equivoco, lo que es 24,000 israelitas por la ira de Dios. Balaán tuvo un extravío muy grande, tanto así que el mismo apóstol Pedro en la segunda epístola hace mención de él, pone como ejemplo a él como alguien que se extravió de la verdad. Así que aquí es como vemos a muchas de las personas que se extravían de la palabra de Dios por lucro cambian el mensaje y llevan a muchas personas en pos del error. Su extravío fue utilizado también para hablar a aquellos en Pérgamo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, se nos habla de él nuevamente. ¿Y cómo es esto? Bueno, ellos retenían la doctrina de Balaán, o sea, como la que enseñó a Balaán, como la que enseñó a Balac, y puso tropiezo al pueblo de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Imagínense esto. Él empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Porque no tenía un corazón dispuesto a someterse firmemente hasta el final a Dios. Imagínese esto. Él iba bien, pero cambió por el dinero. Qué duro es esto. En este pequeño versículo nosotros encontramos grandes lecciones. Pero ahora podemos ver también que se nos habla de Coré. Imagínese Coré. Coré, ¿qué hizo? Contradecir la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Coré se rebeló contra Moisés y hizo una turba de personas para que hicieran el mal. Él tomó a 250 hombres y formó una asamblea de hombres de renombre y los llevó a cabo para que estuvieran en contra de Moisés y demás, que vamos a hablar un poco. Ellos se levantaron contra Moisés, pero Moisés en su humildad, considerado así, dijo algo maravilloso, de que Dios mostraría quién es él. Contra Moisés, que solo obedeció el mensaje del Señor, pero a ellos no les gustaba. Cuando vemos este dato, también no solo hace eso, sino que este hombre se rebela contra Aarón. Hace un plan perverso. Imagínense, Aarón era de la tribu apartada, pero ellos también, pero Aarón tenía un oficio y que así Dios se lo había dado, ser parte del sacerdocio, pero él no estaba de acuerdo con Aarón, no estaba de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que él le había dado a Aarón.
pero él se rebela contra Dios. ¿Y por qué? Al hablar y hacer esto. Él pecó en gran manera. Él pecó al no obedecer órdenes claras que Dios había dado en su palabra. Él pecó al quejarse delante de todos, a unir fuerzas, a buscar fuerzas para lo malo, para no hacer lo que Dios ya había mencionado y había dicho en su palabra. ¿Qué pasó? Recibieron su castigo. Ellos fueron consumidos por la tierra. Recordamos este dato. La tierra se abrió milagrosamente. La tierra fue quien los consumió a su familia, sus casas y sus bienes. Esto pasó en aquel momento, algo que realmente fue duro. Coré también fue castigado, pero no solo él, llevó también al castigo a 250 hombres que estuvieron allí, hombres que se complacieron en el pecado, hombres que no hicieron lo bueno, hombres que no eran apartados, que no estaban haciendo la voluntad del Señor. Así que hay de aquellos que siguen el camino de Caín, el de Balaam y el de Coré, porque esto ha quedado aquí como ejemplo para nosotros. Romanos 15:4. Podemos ver que estas enseñanzas es necesario verlas para que nosotros podamos ver esta advertencia que se hace y cómo se comparan el camino de aquellos que son falsos maestros. Veamos el otro texto aquí en Judas. Ahora vamos a ver lo que es cualidades de los condenados. Cualidades de los condenados. Y vamos a leer el versículo 12 al 16 y el 18. Dice de la siguiente manera: estos son oscollos, ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin aguas, llevados por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dice 2 veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Dice también, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Veamos aquí las cualidades de aquellos que van a ser condenados. ¿Por qué van a ser condenados? Porque andan en estas cualidades de pecado, de pecaminosidad. ¿Qué es lo que vemos aquí en estas cualidades? Veamos, por ejemplo, lo que es escollos en vuestros ágapes. Esta palabra simplemente es malos, perversos, inmorales en medio de nosotros. En las actividades cristianas, ellos son ahí escollos. En las actividades cristianas ellos están ahí, pero son perversos. Ellos son malos. Ellos no están haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Dice también aquí el texto, nubes sin agua. Usted y yo, cuando vemos unas nubes bien oscuras, esperamos que llueva. Es lo que dan. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos son comparados con nubes que no dan ningún resultado. Así que estas personas que son falsos, ellos no dan fruto, no tienen resultado. Se espera de ellos, pero realmente no lo dan.
Estos falsos maestros eran como las nubes que ofrecían la promesa de las lluvias, que pensaba uno que iba a llover, por ejemplo, pero no lo hacían. En una tierra que en aquel momento ellos podían ver este ejemplo muy claro, cómo podía pasar esto en los lugares alrededores de Palestina, pero cuando esperaban la lluvia no salía, no daba resultado. ¿Qué esperaban de aquellas personas? Que dieran resultado, pero realmente no lo daban. No eran personas que hacían lo correcto. Así que era pura apariencia. Iban a asomarse allí, pero no iban a hacer lo que se esperaba. Es como esa nube, se asoma, parece que va a llover, pero no da ningún resultado. Estos falsos maestros que son como estas nubes, aquí sin agua, eran pretenciosos, eran jactanciosos, ellos eran prometedores, pero no lo hacían. Más bien desilusionaban a los demás. Así que esta figura es muy fuerte. Quizás para el momento en que nosotros la vemos, tal vez cueste un poco más, pero para las personas del Oriente en aquella época realmente era algo muy expresivo y era algo muy claro. Podemos ver esto también en otros lugares de la Biblia. Pedro hace también un comentario acerca de esto y vemos referencias en lo que es las cartas que él comparte y que hemos mencionado, porciones donde están en el inicio. Árboles sin fruto. Cuando hablamos de árboles sin fruto es que no producen. Cuando hablamos de algo que no da fruto es que no trae ningún beneficio, no da nada bueno, no bendicen. Y es aquí una de las características de ellos. No producen, no dan ningún beneficio, no bendicen. Es comparado de esta manera como un árbol que no da fruto. Está como de adorno. Más bien, vamos a ver qué hacen aún más. No están de adorno así porque así, pero lo que hacen no es bueno. Como las olas furiosas. Imagínense que esto representa las olas furiosas, dan destrucción, golpean, pero ¿saben? Van y vienen, nada más. ¿Como quiénes? Como las estrellas errantes. Nosotros sabemos que estas figuras que utiliza aquí realmente son grandes, pero esta figura es una frase naval donde se puede decir, como por ejemplo, que las estrellas las utilizaban aquellos que navegaban para ser guiados para ir a cierto lugar. ¿Qué es lo que pasa cuando dice estrellas errantes? Que no pueden guiar, que son inútiles, que no dan dirección, así que no se tiene la confianza en ellos para poder dirigirse a cierto lugar. No dan confianza. Oscuridad de las tinieblas. Esta palabra hace a esta analogía referencia al fin de los falsos maestros, un simbolismo del fin de los condenados, una imagen de un lugar inapropiado, una ilustración de lo que ellos van a estar en oscuridad, no van a estar con Dios, van a estar en oscuridad, no van a gozar de esa bendición, van a ser castigados. Eso es lo que quiere dar a entender. Pero en resumen, hasta el momento, estas figuras, por ejemplo, estos árboles otoñales, es una palabra que significa otoño tardío, árboles en los cuales no hay fruto por el hecho de que aunque se espera no lo da. Aquí podemos ver cómo Judas hace un gran trabajo inspirado por el Espíritu Santo. No solo estaban sin frutos, estaban 2 veces muertos, desarraigados. No había nada, no había posibilidad que ellos dieran algún fruto. No había razón de esperar que lo dieran, porque realmente no había posibilidad de que lo hicieran.
tal era su carácter, su manera de conducirse, que es de esta manera que son descritos por Judas, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos ver aquí? Cuando vemos acá las primeras dos figuras que Judas usó, manchas y nubes, se refieren a las falsas pretensiones de los falsos maestros, de los cuales advirtió, y el desastre que hacen sus enseñanzas y sus conductas. Pero también vemos la tercera razón, la del árbol muerto dos veces, describe su pésima condición de infertilidad completa. Aquí podemos ver que hay características fuertes. Las dos que da este versículo, como olas del mar, como espuma y estrellas errantes, sugieren su transgresión, falta. Aquí vemos que hay vergüenza y su destino final. Estas figuras lo que muestran son los males usados por ellos y que otros escritores han dado ejemplo, como Isaías en el capítulo 3, lo que es en el versículo 20 y en el capítulo 57, verso 20, donde dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así que esto es algo similar y vemos una referencia a la basura que llevan periódicamente las olas a la playa, donde estos hombres lo hacen con esas palabras arrogantes y vanas, en lo que es la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 18. Eran como las grandes olas que traían basura sin valor alguno a la playa. Esto era lo que hacían y es aquí de ejemplo. Cuando vemos los versículos 14 y 15, vemos aquí Enoc, como profetizó Enoc. Aquí nosotros vemos a Enoc de 75 años, este hombre que engendró a Matusalén, este hombre que caminó con Dios. Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró a hijos e hijos, y vemos estos detalles de él, nosotros vemos que este hombre fueron 365 años y este hombre caminó con Dios y no lo vemos más. Pero aquí hay una gran implicación. Nosotros vemos que Enoc comenzó a caminar con Dios y vemos su gran camino, vemos que los detalles que se dan de él son buenos, donde se reconoce su gran trabajo, su responsabilidad, pero este hombre, que se dan grandes detalles de él, como en Hebreos capítulo 11, versículo 5, este hombre que la historia está en Génesis capítulo 5, versículo del 21 al versículo 24, nosotros vemos aquí una gran enseñanza. ¿Qué fue lo que profetizó? Un texto que nosotros no encontramos el texto, pero este dato que se nos comparte aquí es totalmente inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está dando la información de lo que habló Enoc. Un texto aquí que nosotros debemos tener esto claro y sin ninguna duda. Aunque existen muchos cuestionamientos, bueno, como que si existen libros fuera de la Biblia con datos no inspirados por el Espíritu Santo, bueno, los libros que no están en la Biblia no son inspirados, pero si hay libros que tienen alguna información que está en la Biblia y que fue tomada de la Biblia, pues están tomando un dato que ha sido inspirado. Pero cuando hablamos de este dato, nosotros debemos considerar esto. Este dato que encontramos aquí es inspirado y como por ejemplo un libro que se escucha como el libro de Enoc, aquí nosotros debemos entender que ese libro cita a Judas en vez de Judas a él. Eso, decir que es de la otra manera, se conoce como anacronismo. No presenta de esta manera. Nosotros debemos saber que aquí
hay un gran ejemplo donde esta persona profetizó de aquellos. ¿Qué dice? Aquí el texto, aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos. ¿Qué es lo que habla este texto? Aquí nosotros vemos que de la misma manera que Pedro supo que Noé fue predicador, que Lot fue disgustado en Sodoma y que Pablo supo los nombres de los magos egipcios, de la misma manera Judas supo de la profecía de Enoc. ¿Cómo? Por inspiración. La Biblia es suficiente y es algo que debemos entender, y que no hay libros fuera que contengan profecías que la Biblia pues no las tenga. Así que es importante que tomemos estos detalles. Otro dato que nosotros debemos tomar en cuenta aquí es que la profecía de Enoc era de un juicio en el que el Señor vendría con decenas de millares. Aquí literalmente es sus santos, sus santas miriadas. Así que es importante esto. La referencia aquí es que los ángeles que han de acompañar al Señor en su misión del juicio y que son mencionados en conexión con Mateo 25, que dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así que vemos este dato importante aquí. Otro detalle que podemos ver es el mencionado en este otro versículo. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estas personas y lo que menciona al final este texto nos muestran cualidades de ellos. Murmuradores, personas que hablan mal de otros, andan murmurando, quejumbrosos, andan en sus propias pasiones, en sus propios malos deseos, en sus propios malos pensamientos pecaminosos. Hablan de forma arrogante, su manera de hablar no es sana, no es adecuada, no es cristiana, se nota cuando hablan así. Vemos que también ellos utilizan manipulación. ¿Cuál manipulación usan? Adular para obtener ganancia. Así que es importante que nosotros consideremos esto. Estas personas tienen una manera que andan y no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos condenados no andan bien. Tanto esto que vimos acá, vemos aquí murmuradores, quejumbrosos, ellos que andan en sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulan, son gente que buscan dinero, beneficios deshonestos, no andan conforme a la voluntad de Dios. Y vemos aquí el dato: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Judas 1:18. Aquí nosotros vemos características que también vemos cómo son mencionadas en las epístolas que escribe Pedro. Burladores, ¿dónde están? Decía, ¿dónde están? Burlándose la promesa que el Señor iba a venir. Se burlaban algunos, iban con un mal camino, iban allí buscando hacer daño, buscando provocar a los cristianos acerca de lo que Dios había prometido, pero que Él sabía por qué duraba. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Sin embargo, estas personas, burladores, irán en pos de sus pasiones y van a hacer daño porque no buscan hacer la voluntad de Dios. Si vemos hasta este momento, realmente estos versículos son muy importantes. Realmente es necesario que nosotros veamos que aquellas personas que anden de esta manera van a ser condenados, que realmente se puede reconocer sus cualidades, sus actitudes, y que Dios no desea que todo cristiano
las tenga. Más bien al contrario, que ande en defensa de la fe, que predique la verdad en amor, que predique lo que la Biblia dice como tal, que se cuide, que ande con integridad, que cuide a los demás, que ame al prójimo, que si puede ver a estas personas como tal, argumente para que aquellas personas puedan salir de ese error. Porque realmente tenemos armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, a fin de destruir todo este pensamiento, estos razonamientos, esta altivez, y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Es necesario que consideremos esto, porque es lo que Dios quiere. Nosotros estamos puestos para defensa, para contender ardientemente, para sacar el error y para llevar a las personas a Cristo como tal. Con esto culminamos esta lección. Que Dios les bendiga.